El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Hoy es 28 de septiembre y a continuación les vamos a contar los hechos más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se desarrollaron en la semana. Aquí un avance. Consultamos cómo van las gestiones para el pago de las deudas al magisterio. Medimos el pulso al plan de choque de los operadores de salud. En Colombia, la ley de víctimas sigue invisibilizando a sus beneficiarios. Impera la impunidad y la falta de reacción política. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Encuentro. Entre los acuerdos a los que llegó la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con el Gobierno Nacional hay uno de gran trascendencia para los y las maestras a nivel nacional y es el de pago de los recursos de las deudas atrasadas para los educadores y el que los recursos del FOPET lleguen a tiempo al fondo. Pues en el encuentro hicimos un análisis y un seguimiento con diferentes fuentes para ver cómo avanza este acuerdo establecido. En Bogotá, la Secretaría de Educación manifestó en cuanto al tema de deudas al magisterio que está al día con primas, ascensos y salarios, pero admitió que sí tiene obligaciones pendientes con el Fondo de Prestaciones Sociales para cubrir cesantías parciales y definitivas, así como pasivo pensional. En este momento el compromiso de Hacienda de Bogotá, el distrito, es definitivamente cruzar estas cuentas que siempre han estado en la discusión de cuánto es lo que se debe, cómo es lo que se debe, y el alcalde, el secretario de Educación han expresado que tenemos que apropiar de manera inmediata estas deudas que se tienen, que vienen de cuando se hizo el corte de cuentas, de cuando se definió qué maestros tenían, qué plata estaban en el fondo de prestaciones y demás, pero tenemos toda la disposición de pagar directamente lo que el distrito puede estar debiendo al fondo del magisterio para el pago de prestaciones sociales, que entre otras cosas creo que no es mucho, el distrito ha venido pagando. En el caso de departamentos que sí le adeudan a los docentes dineros por concepto de cesantías parciales, definitivas y pasivo pensional, como zonas de difícil acceso, costos acumulados, primas regionales, ascensos y otros, consultamos a presidentes de sindicatos filiales para que nos contaran cómo va el proceso para cumplir con los acuerdos y esto fue lo que recogimos. El municipal viajó a la ciudad de Bogotá con Hacienda Municipal y ya creo que le aprobaron lo que estaba pendiente, la prima de antigüedad que alcanzaba unos 40.000 millones de pesos y también está aprobado lo de ascenso que está en 900 millones de pesos. Están pendientes ahora de hacer el proceso el encargo de fiducia, pero están trabajando acá en el municipio. El departamento viaja para Bogotá el día lunes, tiene cita Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, ya tienen listas las fiducias, tienen listo todo. Van allá para que ya el gobierno les diga cuándo va a ser el giro para el departamento. Afortunadamente en el transcurso de este año hemos tenido 4 gobernadores y de igual manera su número de secretarios de educación y eso ha complicado pues realmente para tratar el tema de deudas tanto con los secretarios de educación como el gobernador. Actualmente el cálculo que el sindicato tiene de la deuda actuarial que le debe el departamento al FOMAC, a la firma previsora, son de 103.000 millones de pesos y el municipio de Yopal son 13.000 millones de pesos. Hay 4 meses de zonas de difícil acceso que están debiendo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, año 2008-2009, no tengo el año exacto cuando se expidió el decreto 1171. La administración no ha tenido voluntad pues de certificar esa deuda.
Hay unas fechas específicas con respecto al pago de deudas cuyo monto certificado asciende a 320.000 millones de pesos. El cronograma de pago es el siguiente: 150.000 millones en septiembre, 40.000 millones en octubre, 50.000 millones en noviembre y 80.000 millones en diciembre. Pero si este último pago no es posible, se realizará en febrero y marzo de 2014 con dos contados de 40.000 millones. Estos pagos implican gestiones tanto en secretarías como en el Ministerio de Hacienda. Y mientras en algunas regiones del territorio nacional el plan de choque se está implementando, específicamente en La Guajira ha sido imposible, razón por la cual los educadores se encuentran en paro. Y mientras esto sucede, la salud de los maestros y sus familias está en riesgo. En el caso de La Guajira, los educadores se encuentran en paro departamental porque el prestador de los servicios de salud no ha podido empezar a implementar el plan de choque debido a una crisis financiera tan grave que ya afecta a los órganos vitales de los profesores y sus familias, quienes se sienten en peligro ante la falta de todos los servicios incluidos en el régimen especial de salud. El operador local se llama Sociedad Médica Clínica Ribacha. Es una entidad que ha administrado los servicios médicos del magisterio en los últimos 20 años. Pero desde hace 4 años aproximadamente viene una crisis financiera que provoca hoy que los maestros, cuando vamos a los centros de atención, los médicos, los contratistas, los operadores, no nos prestan servicio porque el operador principal les está debiendo. Entonces no hay atención en las clínicas, no hay atención en los hospitales, no hay entrega de medicamentos oportunos, no hay atención en los centros de tercer nivel, como es el caso del cancerológico, o de 4º nivel en las clínicas, cuando hay problemas cardiovasculares. Esa situación está provocando acelerar la muerte de nuestros maestros y nuestros beneficiarios, y lo que va corrido este semestre llevamos 20 muertes en el departamento de La Guajira. Para solucionar los difíciles problemas, los maestros exigen 3 puntos. El primero es el cambio de prestador de los servicios médicos. El segundo, contratar IPS en Santa Marta, Barranquilla y Valledupar para atender a los profesores y sus parientes. En el marco del acuerdo del 10 de septiembre, estamos exigiendo que el departamento de La Guajira, por su problemática, por su profunda crisis, se tome como departamento modelo para implementar el plan de choque con monitoreo permanente que arroje resultados que los maestros necesitan. El próximo lunes se reunirán en el Departamento Ministerio de Educación, FECODE, Fiduprevisora, contratistas, Asodegua, gobernador y 4 alcaldes de los municipios certificados para sacar a La Guajira del laberinto de abandono y desatención que la circunda. Y el profesor Francisco Alfonso Torres, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, habla sobre el acuerdo que se estableció con el gobierno nacional frente al incremento salarial para los maestros del 1278. En desarrollo de los acuerdos suscritos entre FECODE y el Gobierno Nacional, se instaló el pasado miércoles en el Ministerio de Educación la mesa que va a definir el aumento salarial para los maestros del 1278 que tengan maestría o doctorado. Esta mesa está compuesta por 2 ejecutivos de FECODE, Carlos Rivas y Francisco Torres, quien les habla, 2 delegados de la Función Pública y 2 del Ministerio de Educación. Se acordó un cronograma que comienza el próximo 2 de octubre y va a continuar cada 15 días para que a más tardar en noviembre haya un resultado favorable a los maestros colombianos. En segundo lugar, la metodología, y en ella el próximo miércoles 2 de octubre las 2 partes, Gobierno y FECODE, van a presentar por escrito sus propuestas sobre los montos a discutir. Está claro para los maestros colombianos que este acuerdo le da un aumento salarial a los maestros, no es una bonificación, es un aumento que tiene todos los factores salariales y así quedó claramente establecido en esta primera reunión. Lo otro, pues por supuesto, lo que ya se había acordado en la mesa de negociación FECODE-Gobierno, en el sentido de que este aumento va a ser parte del decreto de salarios para los maestros del 1278 y que va a comenzar a regir a partir del 1 de enero del 2014. No sobra advertir que además del aumento, el otro aspecto de importancia en este acuerdo
es que hemos roto la barrera del gobierno de que todo aumento salarial debe estar fijado por la evaluación de competencias, porque este va a ser de manera automática con solo la demostración de tener un título de magíster o de doctor. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Y en Bogotá se realizó un congreso internacional sobre evaluación que trajo consigo varios expertos en la materia que tenían como objetivo básicamente el quitarle tantos vicios al tema de la evaluación, uno de ellos el miedo. Para los expertos en evaluación que visitaron la capital de la República, hay que poner sobre la mesa el debate de las pruebas internacionales que se aplican en países latinoamericanos ajenos a la realidad de aquellas naciones que las crearon, sin tener en cuenta las particularidades de los pueblos y los estudiantes. Pues son pruebas estandarizadas, usted lo dice, son pruebas ajenas al proceso interno del aula. Soy bastante crítico con esas pruebas, aunque creo que tienen una utilidad. Pongamos por ejemplo PISA, que es la que más suena. PISA te da unos resultados, pero no te dice por qué se producen esos resultados, ni aporta las soluciones para remejorar. Simplemente busca datos cuantitativos que puedan ser comparables y a partir de ahí crea expectativas que no tiene tampoco el PISA la intención de resolver, ni tiene la intención de dar respuesta. Es un instrumento. Para los expertos, la evaluación es algo natural y todo el tiempo el ser humano la pone en práctica. En las instituciones escolares, a la evaluación escolar se le cuelga la calificación numérica o cualitativa. La idea es que ésta se haga de manera objetiva y no signifique miedos, exclusiones o clasificaciones. En cuanto al análisis del dominio de un tema, la meta es que sea profundo y permita corregir errores para generar comprensión, argumentación, solución de problemas y no simplemente pasar la materia. Yo prefiero distinguir los enfoques que se conocen con los términos de evaluación sumativa y de evaluación formativa, de la evaluación que solamente da un resultado que ubica al estudiante en un nivel, que le dice si tiene un resultado alto, bajo, regular, satisfactorio, insatisfactorio, destacado o insuficiente, en contraposición a la expresión de evaluación formativa que nos remite a un tipo de evaluación que tiene lugar permanentemente de una manera integrada al proceso, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que busca ayudar a que el aprendiz identifique los puntos débiles, lo que todavía no consigue hacer adecuadamente, lo que sí hace y lo que no hace, de tal manera que pueda mejorar, corregir, ajustar. Este Congreso Internacional se hizo para ofrecerle a los educadores capitalinos un diálogo sobre este ítem tan importante para la educación y generar nuevas lógicas para su implementación. Que es un proceso subjetivo en el cual el docente tiene en cuenta un contexto, unas condiciones de sus estudiantes y realmente sabemos de la complejidad que puede resultar tener un grupo numeroso, tener un gran porcentaje de niños con contextos complicados, con contextos vulnerables, en dificultad. Entonces también pues la idea es aportarle un poco, los conferencistas van a reflexionar un poco en torno a este proceso y a cómo asumir la evaluación dentro del contexto educativo que tiene el docente.
frente a la evaluación de competencias y desempeño que se hace a los nuevos maestros con exigencias muy altas para escalafonar y mejorar ingresos, se planteó que esta es una forma de sanción, cuando lo que debe predominar es una visión formativa. Igual argumentación se dio con respecto a los estudiantes que reprueban áreas y materias en las instituciones escolares. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Esta es una premisa que se está viviendo en las instituciones educativas, porque desde el gobierno del presidente Betancur la historia dejó de ser una asignatura particular para ser parte del área de ciencias sociales. ¿Y qué pasó? Que se volvió un área interdisciplinaria y poco se trabaja los contextos. Este precisamente es uno de los objetivos que quiere rescatar el PEPA, el Proyecto Educativo Alternativo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. ¿Sabe usted qué pasó el 20 de julio de 1810? ¿A qué episodio de nuestra historia hace referencia el florero de Llorente? ¿Qué es un caudillo? O mejor, ¿qué se celebra el 12 de octubre? Si usted no supo responder, como le sucede a muchos jóvenes hoy, que hacen parte de esa generación a la que la historia como asignatura académica, como base prioritaria para construir y transformar el futuro, le fue mutilada del currículo académico desde el gobierno del presidente Belisario Betancur, este es un tema que le interesa. Desafortunadamente en Colombia y en el currículo, en las universidades y bajo la influencia del posmodernismo, el tema de la interdisciplinaridad entre las ciencias sociales ha sido mal entendido. Entonces el currículo en ciencias sociales se ha atomizado, el plan de estudios en ciencias sociales se ha atomizado y se ven objetos particulares, pequeños, de forma leve y muy superficial. Y no se contextualiza sobre el sentido y la utilidad de la historia. Yo creo que la interdisciplinariedad se puede abordar desde un punto de vista histórico, mirando todos los problemas y todos los procesos que sean económicos, culturales, sociológicos, pero contextualizándolos históricamente. La historia memorizada sin reflexión es cierto que no tiene sentido, como tampoco lo tiene la descontextualización del pasado sin relacionarlo de manera integral con el quehacer del ser humano. Lo cierto es que el concepto de ciencias sociales ha sido en algunos casos banalizado, dándole mayor preponderancia a áreas del conocimiento que invisibilizan el pasado, rompiendo el hilo conductor del futuro inmediato. Pero ese es uno de los fines del PEPA, Proyecto Pedagógico Alternativo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo PEPA tiene en su concepción la idea de que hay que formar un sujeto histórico crítico. El estudiante debe ser un sujeto histórico crítico, debe tener conciencia crítica de su realidad y para eso necesita la comprensión cabal de su pasado, de los procesos históricos, del devenir y de las causas de todos los movimientos históricos que nos permiten entender qué somos hoy como colombianos y como ciudadanos del mundo. Si no miramos esa historia, si no miramos las fuerzas constitutivas de la realidad actual, que esas fuerzas constitutivas vienen del pasado, pues vamos a tener personas que van a estar desorientadas frente a su devenir político y social. No es un tema de fechas, próceres y reconocimiento de hechos simbólicos, es reconocer por qué se llegó a este presente, qué condujo a equivocaciones políticas y sociales, quiénes allanaron los caminos de la democracia y a quienes se les deben las víctimas interminables de este país. Son respuestas que de manera contextualizada forman una visión más estructurada y global a través de la historia, sobre todo a una generación que vive el presente desconociendo el pasado y esperando que de la nada surja y se construya el futuro. Síganos en nuestra cuenta de Twitter, @FECO, y allí podrá ubicar la agenda y las novedades de la Federación. A continuación, el profesor Jairo Arenas Acevedo, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación, le habla al Magisterio Colombiano. Buenos días. Los Juegos Nacionales Deportivos del Magisterio son una conquista de FECODE que en el pliego de peticiones del 2011 logró que se conformara una comisión para reglamentar este evento. Hoy estamos a puertas de materializar el sueño de los docentes deportistas de todo el país, pues la directiva ministerial número 21 abrió el camino para iniciar este proceso.
La Comisión Nacional de los Juegos, integradas por el Ministerio, Coldeportes y FECODE, determinó que las inscripciones para la fase zonal nacional en deportes de conjunto se realizarán a través de los jefes de talento humano de las secretarías departamentales de educación hasta el 30 de septiembre. Durante la semana que termina realizamos diferentes visitas de seguimiento a las ciudades sedes y a los escenarios, quedando pendiente la ciudad de Cúcuta, que hoy estaremos visitando para determinar cómo van los escenarios deportivos, y estos juegos serán operados entonces por las cajas de compensación familiar. Queremos recordarles que las delegaciones deben llegar a los hoteles asignados el lunes 7 de octubre a las 3 de la tarde y de ahí en adelante. También ese mismo día se realizará una reunión informativa con los jefes de misión y los delegados. Las competencias iniciarán el día martes, pero también los zonales que se realizarán en Medellín y en Cartagena, la llegada será el 9 de octubre. Es de anotar que la organización de los Juegos correrá con los costos de alimentación, alojamiento, hidratación, juzgamiento y transporte interno de los docentes deportistas. Y el Ministerio de Educación está orientando a las secretarías de Educación para que garanticen el transporte desde sus ciudades respectivas a las sedes de los zonales. Invitamos a los docentes para que hagan suyos estos juegos y participen activamente en los mismos. Que tengan un feliz día. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. En el más reciente informe de la organización no gubernamental Human Rights Watch, se evidenció que en el tema de justicia reina la impunidad y frente a la restitución de tierras reina específicamente el abandono y el no reconocimiento de los verdaderos dueños de los terrenos en Colombia. Infortunadamente, este fue un informe que desconoció el gobierno nacional y al que la ONG le dijo que era una manera de maquillar las cifras en beneficio de la institucionalidad. Controversia, debate y confrontación con el gobierno nacional generó el informe que recientemente presentó la ONG Human Rights Watch, titulado El riesgo de volver a casa, violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de tierras en Colombia. El informe analiza los principales obstáculos de la restitución de tierras emprendida por el gobierno de Juan Manuel Santos en el marco de la Ley de Víctimas, entre los que se encuentra el accionar de los grupos paramilitares y de los ejércitos de antirrestitución. El gobierno desmiente el informe y la ONG dice que las cifras están siendo maquilladas a favor de la institucionalidad y en perjuicio de las víctimas. El informe evidencia que en la restitución de tierras, por un lado va el discurso y por otro lado va la realidad. Y lo rescatable fundamentalmente es que lo dice con la autoridad de Human Rights Watch y lo dice después de haber hecho una investigación exhaustiva donde tiene en cuenta las cifras del gobierno, donde tiene en cuenta todas las realidades, pero además se tomaron el trabajo de ir a muchos lugares, escuchar las víctimas y contrastar la ley con la realidad. El informe afirma que de los cerca de 50.000 casos de desplazamiento investigados por la justicia, menos del 1% han terminado en condena. También llamó la atención sobre los 43 asesinatos de líderes reclamantes de tierras que investiga la Fiscalía y de los cuales solo se han producido 4 condenas. El índice aún es bastante bajo en relación a la importancia que representan estos casos que afectan el éxito de la Ley de Víctimas, puntualizó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch. Cuando Human Rights Watch dice que solo una familia goza en adecuadas condiciones de su tierra, pues está demostrando una realidad, o sea, no hay otras cifras.
porque hay gente que está yendo a trabajar, que va de vez en cuando, pero no puede estar en su territorio en condiciones dignas. Este es un informe que contempla cerca de 250 historias de víctimas registradas por cerca de 2 años, que es lo que lleva a la ley de víctima en Colombia, evidenciando que la Fiscalía y la Unidad Antirrestitución caminan por senderos diferentes, lo que torpedea el proceso y pone piedras que ya han sido levantadas. La recomendación es a unificar los criterios frente a la impunidad para judicializar y condenar más casos, que es finalmente lo que exigen las víctimas, que se reconozca la verdad y haya reparación. En este caso, el del retorno a sus tierras secuestradas por el conflicto armado en Colombia. Y hoy el editorial de Encuentro lo realiza el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Quiero referirme inicialmente al paro del Magisterio de La Guajira. Es un llamado al gobierno nacional, a la fiduciaria, la previsora y a los mismos contratistas de esa región para que la crisis de salud que hoy padecen los maestros y sus familias sea resuelta. Por eso esperamos que el próximo lunes busquemos una solución con la participación de todas las partes y de los entes territoriales certificados en ese departamento para que la niñez vuelva a sus clases, esperando eso sí que se resuelva este tema del derecho fundamental a la vida y la salud de este gremio y sus familias. En segundo lugar, el departamento de Antioquia, la fiduciaria, la previsora ha informado que ha hecho un acuerdo con el contratista de la Unión Temporal Región 4 para que se pague a todos los proveedores a través de la fiduprevisora y esperamos que este tema resuelva poco a poco todo lo que tiene que ver con la atención de salud en los diferentes hospitales y clínicas a los cuales le adeuda el contratista y que de una vez por todas se le garantice la salud a nuestros compañeros en dicho departamento. En tercer lugar, el 25 de septiembre nos reunimos en el Consejo Directivo del Fondo y el Ministerio de Hacienda ha manifestado que el 30 de septiembre estará entregando el cálculo actuarial que hace parte de un valor de 88.700.000 millones de pesos y con eso pues estaremos dándole inicio a que el gobierno se comprometa con la apropiación de los recursos para el pago de pensiones con corte al año 2029 como tal. En materia de seguridad social, manifestamos que se ha dado inicio al proceso de digitalización de las solicitudes económicas. Los entes territoriales certificados las remiten a través de la página virtual y en eso esperamos pues que se agilice el pago de todas estas prestaciones. Serán nuestros sindicatos los que deban estar atentos a toda esta gestión que emprendan los nominadores en los entes territoriales certificados, anunciando que tanto Manizales como el departamento de Caldas no ha dado inicio a este proceso y esperemos que lo resuelvan lo más pronto posible. Se ha informado en el Consejo Directivo del Fondo también que los contratistas han firmado los compromisos para resolver todas aquellas reclamaciones en materia de salud represadas y las que se presenten a futuro. Esperamos pues que los sindicatos a través de nuestros veedores cumplan la misión de que este compromiso se cumpla regionalmente. Los auditores de las regiones 1, 3 y 4 vienen adelantando esa gestión. Nuestros sindicatos tendrán que estar atentos a esa situación y el pasado viernes se ha contratado la auditoría médica para las regiones 2 y 5. El llamado es a todos los maestros para que participen de los Juegos Nacionales del 6 al 10 de octubre. El gobierno se ha comprometido con toda la logística en materia de salud y esperamos pues que se participe activamente de estos zonales en las ciudades de Cúcuta, Villavicencio, Armenia, Bucaramanga, Cartagena y Antioquia. Recuerde mañana Contrastes de 12 a 12:30 del mediodía por el Canal 1 porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con un antropólogo de los peligros del derecho a la protesta, cómo están reaccionando y cómo están exigiendo sus derechos la ciudadanía. Mañana en Contrastes. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Hasta aquí Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Los dejamos con algunas imágenes que hacen parte de la exposición del maestro Jacana Mijoy que se lleva a cabo en el Museo de Arte Moderno de la capital de la República, titulada Magia, Memoria y Color Retrospectiva. Feliz resto de día, hasta luego.
sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.